Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a romper la caja del Manfrotto Mini Trípode Pixie. Este es un trípode que quería tener desde hace mucho tiempo. Una vez que me llegó, les debo confesar que lo veo un poco grande para mi gusto personal. Este es el trípode que he venido usando todo el tiempo. Ahora lo tengo como un soporte de micrófono y es que es súper pequeñito y a mí me gusta así, súper fácil de portar, pero generalmente este era el que estaba usando desde hace mucho tiempo. Yo creo que por lo menos 15 años llevo con este era algo que quería. Una vez compré uno de estos así imitación y era plástico y se rompió como en una hora, entonces vale la pena mejor tener acá el original. Vamos a abrirlo, lo que me gusta a mí, rompiendo cajas. Vamos a... esto tiene acá una cosa para abrirla así, no hay necesidad de esto. Bueno, entonces tiene una cosa para abrirla rápido así. Acá viene un material promocional de cómo usarlo. A ver si viene algo. No, este es un pedazo de cartón. Aquí está el Pixie. Wow. Es obviamente más pesado y más grande, pero obviamente esto es lo suficiente para una cámara DSLR, una DSLR. Yo lo voy a usar para grabar desde un teléfono, como estoy grabando ahora mismo estoy grabando con el iPhone 12. Y eso es lo que quiero, grabar con un teléfono, pero creo que sí, esto es mejor así, para tenerlo como manija y todo. Y según entiendo, moverlo, así está duro, moverlo simplemente tengo que oprimir y ya puedo ponerlo en la forma que quiera. Esto es metal, el resto es plástico. Es un plástico duro, pero bueno, se ve bien. Este no se tiene tanto, esta patica ya le suelta. Fue muy bueno, duró, obviamente va a seguir conmigo. Acá tengo un adaptador para teléfono, así es como lo voy a usar la mayoría del tiempo. Si uno le hace suficiente fuerza lo puede mover, pero con esto ya es mucho más fácil de manipular. Entonces digamos que voy a grabar algo acá así, a grabarlos allá a la pantalla y pongo mi celular y con esto puedo recalcular hacia dónde lo quiero, si lo quiero así de lado o lo quiero así de frente. Sí, muy bueno, digamos así para vlogging. Hola, ¿qué tal? Creo que es un buen trípode. Hay una versión más nueva en la cual se extienden las patas, pero este se ve que es lo suficientemente bueno. Ha tenido muy buenos reviews, yo creo que va a durar bastante y uno puede usarlo de la manera que ha venido usando un mini trípode. Sí, muy bueno, lo voy a estar usando. En caso que algo salga mal, les contaré a futuro. Bueno, esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.